Pese a que se redujo el consumo de energía por los apagones, usuarios en 4 ciudades aseguran que el monto de las planillas se mantiene y en algunos casos aumentó. La generación térmica superó a la hidroeléctrica y en este momento abastece el 53% del consumo de energía en el país. Televistazo estuvo en el embalse Salve Facha, el más grande que abastece de agua a Quito, y constató que su nivel se ha reducido 4 metros. El río Jubones, vital para el riego agrícola en 3 cantones de El Oro, se está secando y afectó a 4.000 productores de banano que redujeron sus exportaciones de 2 millones a 1 millón de cajas semanales. La jueza Nubia Vera pide a Verónica Abad certificar que es vicepresidenta para tramitar la acción de protección que evite su suspensión. El correísmo, socialcristianismo y Pachacutic tienen 44 firmas de apoyo para llevar a cabo el juicio político a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por la suspensión de Verónica Abad. Sebastián Barreiro, hijo de Verónica Abad, fue acusado por la Fiscalía como autor por la venta de cargos en la vicepresidencia. Con una reunión de 19 ministros, cancilleres y delegados, arrancó la Cumbre Iberoamericana 2024 en Cuenca, a la cual asisten solo 5 de los 22 jefes de Estado invitados. A esta hora, la Tri enfrenta a Bolivia en Guayaquil en busca de 3 puntos cruciales para clasificar al Mundial. Amigos, buenas noches. Hace pocos minutos comenzó ya el partido entre las selecciones de Ecuador y Bolivia en el Estadio Monumental en Guayaquil como parte de la fecha número 11 de las eliminatorias mundialistas. La tricolor está en 5º puesto de la tabla de posiciones con 13 puntos y permanece en zona de clasificación. En breve tendremos un reporte desde el estadio en vivo con Luigi Marquele. Ahora actualizamos la información de los apagones con denuncias de altos cobros en las planillas de luz y el panorama en el sector de generación eléctrica. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Apagones, la montaña rusa. El valor de las planillas no baja pese a los apagones. Ciudadanos y hasta gremios muestran su inconformidad. Reportan que tienen los mismos valores y en algunos casos incrementó, aunque los cortes de energía son de más horas. Carla Delgado recogió las reacciones de los usuarios y presenta un reporte. Los valores de las planillas de luz no bajan a pesar de que los cortes desde finales de septiembre han oscilado en promedio entre 8 y 12 horas. Usuarios consultados por Televistazo en Quito, Guayaquil, Riobamba y Babahoyo aseguran que los montos no se han reducido y en casos incluso han aumentado. En este negocio de servicios logísticos del norte de Quito, que tiene 4 horas de luz durante la jornada laboral, la planilla de octubre es mayor que la de julio, cuando no hubo cortes de energía. En julio pagaron $33.97. En octubre, $35.33. En la empresa eléctrica Quito hay usuarios que reclaman por lo mismo. Planillas más altas, aunque tienen menos horas de energía eléctrica. ¿Qué podemos decir? Hay cortes de luz, debe de bajarse la tarifa. La inconformidad por los valores de las planillas incluso motivó a la agremiación de restaurantes de Pichincha, que agrupa 95 socios, a redactar un comunicado. La última encuesta que hemos hecho, el 100% de nuestros agremiados se han quejado justamente de eso, por eso nuestra preocupación. Sí esperábamos la reducción que correspondía al servicio que estamos recibiendo. Eso ayuda en alguna manera en amortizar en algo los equipos que hemos comprado, aunque sea con el combustible. En Riobamba, locales comerciales reportan el pago de las planillas de luz igual a meses anteriores antes de los cortes de energía. La panadería de Paul Lema en el centro pagaba hasta julio entre $430 y $480 mensuales, monto que sigue invariable en los últimos 2 meses. Según el propietario, en ese sector de San Francisco, los cortes son de hasta 10 horas al día. Pues ayer vengo pagando justamente 2 meses y se ha hecho como $900 por ahí. En este restaurante del sur de la ciudad,
sus administradores siguen pagando valores similares a los de meses anteriores y ahora tienen pérdidas del 50%. Miriam Lamán puso una queja en la Corporación Nacional de Electricidad porque paga lo mismo aunque tiene cortes y en septiembre no estuvo en su vivienda. Porque se supone que si hay menos consumo debe de haber un descuento. En esta farmacia en Guayaquil, Alexandra Gallardo pagó $40 en octubre y solo pagaba 28. No encuentra explicación a este incremento. Si tiene cortes de 10 horas en su sector. Yo no sé por qué ese aumento, que yo la verdad casi no tengo ni luz en mi casa. Las empresas proveedoras de energía no han dado explicaciones de estos incrementos. El Ministerio de Energía recuerda que los usuarios recibirán una compensación desde noviembre hasta febrero de 2025. Este jueves las plantas térmicas y generación de fuentes no convencionales fueron las que más electricidad entregaron al país. Es otra muestra de la crisis de generación que enfrenta Ecuador. Francisco Garcés recogió los datos y tiene un informe. La crisis de generación lleva al extremo de sus capacidades a las plantas térmicas. Su energía es indispensable porque cada día es más difícil que las hidroeléctricas mantengan sus niveles. Un ejemplo fue este jueves cuando la energía entregada por las termoeléctricas igualó a la de las hidroeléctricas. Hasta las 4 de la tarde las plantas térmicas produjeron 1.116 megavatios en promedio. Sumados a los 76 megavatios eólicos y fotovoltaicos, totalizaron 1.192 megavatios, superando en conjunto a la generación de las hidroeléctricas, que fue de 1.182 megavatios. Según la planificación diaria del SENACE, hasta el final del día las plantas térmicas y de energía no convencional debían completar el 53% de toda la electricidad. Esa cifra es excepcional porque según la matriz de generación eléctrica, en condiciones normales las hidroeléctricas deberían entregar alrededor del 74% de la energía. Es la consecuencia de la crisis que atraviesan esas generadoras que tienen capacidad para producir más de 5.000 megavatios, pero funcionan al 23% de su capacidad. En cambio, las plantas térmicas con una capacidad de 1.829 megavatios funcionan al 65% porque hay generadores que están fuera de servicio. Y hasta este domingo 17 de noviembre el Instituto de Meteorología no pronostica lluvias intensas, lluvias fuertes en las cercanías a las hidroeléctricas que enfrentan niveles de agua por debajo de sus registros mínimos históricos. Diego Puente informa que las precipitaciones se concentrarán en el centro y este de las provincias amazónicas. El pronóstico de lluvia cerca de las centrales hidroeléctricas es poco alentador para los próximos 3 días. Aunque el INAMI prevé fuertes precipitaciones en la Amazonía, se concentrarán lejos de las estribaciones de la cordillera oriental y no beneficiarán a los caudales y embalses de Paute en el Austro, de Coca-Codo-Sinclair entre Napo y Sucumbíos y de Agoyán en Tungurahua. Así es. En el centro, en el este de la Amazonía, como diríamos la cuenca baja de la Amazonía, es donde se presentarían los eventos más intensos de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta meteorológica que tiene vigencia hasta la tarde del domingo prevé apenas lluvias entre leves y moderadas en Coca-Codo-Sinclair. La hidroeléctrica enfrenta el peor estiaje desde 1969 y el caudal de los ríos que la abastecen ha caído a 89 metros cúbicos por segundo, cuando su registro histórico es de 211 metros cúbicos en promedio. En el Austro también habrá pocas lluvias en el complejo hidroeléctrico Paute, que agrupa las centrales Mazara, Molino y Sopladora. Estamos analizando por el momento ligeras a moderadas, no son fuertes las lluvias para que las autoridades y la población lo tengan en cuenta. El déficit hídrico en el Austro ha provocado que el embalse de Mazara, el más grande del país, haya disminuido hoy a 1.100 metros sobre el nivel del mar, 5 metros por debajo del nivel seguro para operar. Las precipitaciones que se extenderán hasta el domingo en la Amazonía son provocadas por nubosidades que provienen del sureste del continente y según el INAMI podrían aumentar de intensidad. Por eso monitorearán su desarrollo el fin de semana para conocer si aumentan en las cercanías a las hidroeléctricas. Cuenca, la cumbre que no es. Ministros, cancilleres y otros funcionarios de menor rango de 19 países se reunieron en Cuenca en el marco de la Cumbre Iberoamericana 2024. Luisa María Heredia cubre la cita en la capital Azuaya y tiene detalles de los pormenores.
Con la sesión de ministros de Asuntos de Relaciones Exteriores de Iberoamérica comenzó oficialmente la Cumbre Iberoamericana 2024. Asistieron representantes de 19 de los 22 países convocados. Hasta el cierre de este reporte, la Cancillería ecuatoriana, organizadora del evento, no precisó la lista de quienes encabezaron las delegaciones, pero sí trascendió que pocos eran cancilleres o viceministros. La mayoría eran secretarios u otros delegados. La anfitriona Gabriela Sommerfield explicó que en la cita que se desarrolló a puerta cerrada se abordaron diferentes problemáticas de la región desde 3 enfoques: innovación, inclusión y sostenibilidad, que son los ejes de la cumbre. En estos tiempos desafiantes, es esencial fortalecer los lazos que nos unen para enfrentar los retos globales que impactan Iberoamérica, como el crimen organizado transnacional, la crisis climática, la migración y el acceso a la tecnología, así como la construcción de economías resilientes, entre muchos otros temas. El acceso a la prensa fue muy limitado y la transmisión oficial del evento tampoco difundió las intervenciones de los demás delegados. Al finalizar el encuentro, que comenzó pasadas las 9 de la mañana y culminó después de la 1 de la tarde, se aprobó la Declaración de Cuenca, documento que será refrendado este viernes por los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre. Luego, los delegados se tomaron una foto oficial en el sitio arqueológico del Museo Pumapungo, tal y como se había anunciado. En medio de estos primeros eventos de la cumbre hubo una marcha de resistencia en Cuenca. Aproximadamente 500 personas participaron, eran miembros de organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, grupos antimineros y estudiantes que protestaron principalmente por la crisis energética. Y luego de la cita de los cancilleres con el saludo del mandatario Daniel Noboa a sus invitados, el rey de España Felipe VI, el presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, cancilleres, ministros, viceministros y delegados de los 19 países, empezó formalmente hace pocos minutos la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Los invitados desfilaron por una alfombra roja que los conduce al Museo Pumapungo, donde se llevará a cabo el acto inaugural de la cumbre en la ciudad de Cuenca. El mandatario dará un discurso de bienvenida. Y precisamente 4 presidentes y un rey son los únicos asistentes a la cumbre iberoamericana. 18 jefes de Estado se excusaron de participar y en el siguiente reportaje revisamos algunas de las razones de esas ausencias. El último en confirmar su ausencia fue el presidente de Paraguay. Y con esa falta sumaron 18 de 22 jefes de Estado los que se excusaron de estar presentes en la cumbre iberoamericana que se desarrolla desde hoy en Cuenca. La razón que trascendió desde Paraguay fue que Santiago Peña no venía por el escenario inestable que vive Ecuador en estos momentos. Si antes de ese anuncio ya era la cumbre con la más baja presencia de mandatarios, la ausencia del jefe de Estado paraguayo termina por hacer de esta reunión un encuentro de 4 presidentes, contando al anfitrión, de 4 presidentes y un rey. De América, los únicos presidentes que asisten son Luis Abinader de República Dominicana y Daniel Noboa. De Europa llegaron el presidente de Portugal y el rey de España en su rol protocolario. Se espera la presencia del jefe de Estado de Andorra. Entre las ausencias destacan las de Lula da Silva, Javier Milei, Gabriel Boric, Gustavo Petro, Miguel Díaz-Canel, Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum y Nayib Bukele. A la hora de evaluar las razones de esta ausencia masiva, se identifica un peso importante en hechos recientes de política interna. Al tratar de, en semejante oportunidad, de descalificar a la vicepresidenta y nombrar otra persona como provisional o cosa por el estilo, también influye lo que ya fue condenado por toda la OEA en la invasión a la Embajada de México. Que tiene que ver, también se dice, la coincidencia de la cumbre iberoamericana de Cuenca con la cumbre de los países de Asia y el Pacífico que se desarrolla paralelamente en Perú. Y la poca distancia con la cumbre del G20 que se dará en Brasil la próxima semana. Pero no solo eso, se cuenta también el poco peso que tiene Ecuador en el contexto internacional, su falta de definición en el espectro geopolítico, la carente afinidad del presidente Noboa con otros mandatarios. Porque depende de la respetabilidad del país y sobre todo, dada en ese momento, si hay una conducción de la política exterior razonable, equilibrada, no importa si izquierda o derecha, pero equilibrada, clara,
Todo eso influye. Eso en lo de fondo. Por el lado de las formas, la cumbre de Cuenca originalmente fue anunciada para el 29 de noviembre. El aviso se lo hizo en marzo del año pasado y debía desarrollarse en Quito. Al menos eso es lo que se dijo. El presidente Noboa cambió la fecha y la sede. De la fecha no hubo explicación. Lo de la sede, dijo en su momento que era una gratificación a la ciudad que lo respaldó electoralmente en la segunda vuelta. Y es allí donde se desarrolla esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado sin jefes de Estado, o al menos con muy pocos. Abad, una suspensión ilegal. Legisladores de 3 bancadas y una asambleísta independiente anuncian un juicio político a la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por la suspensión de 150 días en contra de la vicepresidenta Verónica Abad. La Asamblea, además, prepara la consulta a la Corte Constitucional sobre este caso. Patricio Díaz sigue el tema. 4 legisladoras pulen el documento con el que propondrán un juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La acusan de incumplimiento de funciones por el sumario administrativo con el que su ministerio sancionó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y la suspendió 150 días. Consideran todo esto ilegal. Jairén Noriega del Correísmo, Carla Cruz del Partido Social Cristiano, Mariana Yumbay de Pachacutic y la legisladora independiente Cristina Chávez son las proponentes del juicio y dicen tener ya 44 firmas. Necesitan solo 35. 11 de septiembre la ministra de Trabajo emitió un acuerdo ministerial para habilitar sumarios administrativos en contra de autoridades de elección popular. Esto claramente violentando la Constitución. La ministra, en una entrevista en Vera a su manera, dijo estar de acuerdo con la sanción a Abad, pero asegura que ella no sustanció o firmó el sumario administrativo. Así cuestionó la causal por la que podría iniciarse el juicio. Entre las interpelantes responden: ¿quién es la máxima autoridad del Ministerio del Trabajo? Es ella, no venga con este tipo de justificativo. La ministra de todas formas tendrá que presentarse ante el Pleno antes de que se sustancie el posible juicio. Así lo decidió la Asamblea este miércoles. Esperan que esto ocurra hasta fin de mes. También el Legislativo prepara la consulta a la Corte Constitucional que piensan presentar en las próximas horas. El Pleno dispuso que se envíe una acción interpretativa a 4 artículos de la Constitución y la pregunta está siendo pulida. Y anuncian que basados en la respuesta que les dé la Corte tomarán otras decisiones, como desconocer o no a la vicepresidenta encargada que designó el presidente Noboa. Y la jueza que conoce la acción de protección presentada por la vicepresidenta suspendida Verónica Abad aún no califica la demanda. Pidió que ingresen documentos adicionales. La defensa de Abad respondió a la jueza que debe actuar sin dilaciones, informa Jacqueline Rodas. Han pasado 3 días desde que la vicepresidenta Verónica Abad presentó una acción de protección en contra de su suspensión, pero la jueza Nubia Vera aún no califica la demanda. La ley ordena que debe hacerlo en 24 horas. Antes de cumplir con ese primer paso, la jueza dio 3 días a Abad para que envíe la acción de personal que certifica su cargo de vicepresidenta y copias certificadas. La defensa de Abad contestó enseguida. Le explicó que en una causa constitucional eso no aplica y reiteró el pedido de medidas cautelares urgentes e inmediatas para revertir la sanción emitida por una funcionaria del Ministerio de Trabajo. En el escrito le solicitan que actúe sin dilaciones. Luego de calificar la demanda, la jueza tiene máximo 3 días laborables para convocar a la audiencia para resolver la acción de protección. Ese día, la vicepresidenta y los demandados deben presentar sus pruebas. También podrán intervenir terceros interesados. Hasta el momento hay 10 peticiones. Antes de la diligencia, la jueza debe pronunciarse aceptando o rechazando las medidas cautelares. Entre las pruebas anunciadas por Abad están las declaraciones públicas emitidas en su contra por el presidente Daniel Noboa, el ex viceministro de Gobierno Esteban Torres, la ex asesora Diana Jácome y la canciller, referentes a enviarla a la Antártida, que sería nefasto que ella asuma la presidencia, que es Ring, una enemiga, y le piden que renuncie. También algunas entrevistas que dio la ministra de Trabajo Ivonne Núñez en medios de comunicación.
Perú recibe desde hoy la visita de los presidentes de China Xi Jinping y de Estados Unidos Joe Biden. Ocurre en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, conocido como APEC, que reúne a mandatarios y delegaciones de 21 economías comprometidas con el desarrollo, las inversiones y la apertura comercial. En este contexto, Perú inauguró esta tarde el megapuerto de Chancay, el más grande de la costa sudamericana del Pacífico, que promete revolucionar el comercio marítimo de la región con Asia. Lima acoge por tercera vez una cumbre del Foro Económico Asia-Pacífico. Son 21 naciones que representan el 60% de la producción mundial y el 48% del comercio internacional. Los foros de este año se centran en inversión, innovación y digitalización, pero el multilateralismo y la apertura comercial son la base del encuentro. Perú como anfitrión se promociona a nuevas inversiones y la presidenta Dina Boluarte destacó la fortaleza monetaria y fiscal, las reservas internacionales y otras garantías como atractivos. El Perú abre sus puertas y da la bienvenida a los capitales y fondos de inversión de todo el mundo, ofreciendo a los inversionistas extranjeros estabilidad jurídica y económica y reglas de juego claras que garantizan el crecimiento sostenible. Y pone de relieve los 55 acuerdos de libre comercio que tiene Perú. Hoy China es su principal socio comercial y esta tarde el presidente Xi Jinping llegó para inaugurar la primera etapa del megapuerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros de Lima, construido con capitales chinos, concebido en el marco de una estrategia para aumentar la presencia y la influencia en la región, desembarcar sus mercaderías en Sudamérica y llevar al Asia productos agrícolas y minerales. Se proyecta que esta obra genere $4.500 millones anuales a la economía peruana. A partir de mañana, Xi Jinping estará en los foros de la cumbre APEC. Tendrá una reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el sábado en Lima. Y para Biden, que llegó al final de esta tarde a Perú, será una de sus últimas cumbres antes de dejar la presidencia en enero. La policía brasileña investiga la explosión de 2 artefactos de fabricación casera detonados anoche frente al Tribunal Supremo y muy cerca de la Cámara de Diputados en Brasilia, la capital. Se trató de un ataque suicida con motivaciones políticas. Autoridades identificaron al autor como Francisco Vanderlei Luiz, de 59 años, un ex candidato a concejal en Río do Sul por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro. Tenía antecedentes de comportamientos controvertidos y compartía mensajes con amenazas contra personajes públicos e instituciones políticas. Su cuerpo quedó parcialmente desmembrado por la explosión. Comunidades del este y sur de España siguen bajo alerta debido a las lluvias que amenazan con más inundaciones severas. Las lluvias recientes provocaron caos en Málaga, mientras Valencia continúa trabajando para recuperar la normalidad en medio de una nueva alerta. Las alertas continúan en 3 comunidades autónomas de España: Cataluña, Valencia y Andalucía. La ciudad de Málaga y el sur de la provincia de Tarragona se encuentran en alerta roja desde esta mañana ante la llegada de una nueva tormenta. Málaga trabaja para recuperar la normalidad tras el paso de las lluvias torrenciales de ayer. Y si bien las vías del tren fueron despejadas, aún hay carreteras cerradas. 4.210 personas fueron desalojadas por precaución. De ellas, solo 180 pueden volver a sus casas. Las lluvias del miércoles dejaron también escenas como esta: bomberos que rescataron a 39 perros de una finca y 41 caballos del club hípico. Ambas propiedades quedaron inundadas. Y aunque hay la posibilidad de más lluvias, las localidades de la Comunidad Valenciana también tratan de retomar sus actividades después de las devastadoras riadas del 29 de octubre que provocaron más de 200 muertos. En la región aún hay 16 personas desaparecidas. La alcaldía anunció que recién desde mañana reabrirán escuelas, colegios y universidades.
Y Donald Trump hace otro polémico nombramiento en su gabinete de gobierno. Ha escogido a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud. Este abogado y político es un conocido antivacunas en época de la pandemia. Fue precandidato a la presidencia, pero declinó sus aspiraciones y apoyó a Trump, que ahora le ha encargado restaurar las agencias tradicionales de investigación científica para poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas. Kennedy deberá pasar por el control del Senado antes de que pueda asumir el cargo. En Estados Unidos, el Partido Republicano consolida la mayoría en ambas cámaras del Congreso, asegurando equilibrio en las discusiones legislativas sobre iniciativas del próximo presidente Donald Trump. Tiene 218 escaños ganados en la Cámara de Representantes y 53 sillas en el Senado, con lo que será más fácil para Trump ejecutar su agenda en materia política y económica. Algunos de los puestos ganados en la Cámara de Representantes salieron del escrutinio en el estado de California, tradicionalmente demócrata. El tifón Usagi tocó tierra hoy en el norte de Filipinas con vientos de 185 kilómetros por hora, al tiempo que las autoridades evacuaron a miles de personas en zonas costeras del archipiélago, ya azotado por ciclones recientes. Cientos de personas permanecen en refugios improvisados en la provincia de Cagayán y son atendidos por trabajadores de emergencia y voluntarios. A la par, otra tormenta que se está formando en el Pacífico y podría golpear el norte de Filipinas tan pronto como el fin de semana. Un concierto de música ecuatoriana y amorfinos se presentará en la Fundación Garza Roja en Nobol. Y la película ecuatoriana Víctor Presidente, protagonizada por Víctor Arauz, ya está en las carteleras de los cines del país. Estefanía Arias con la agenda cultural. La radiola de Papacito. Eso. Una obra que trae recuerdos de la infancia, cargados de canto y baile, y que muestra también el comportamiento de una adulta mayor con sus particulares gestos. La tía Coquita llegará al Teatro CCI en Quito, con la actuación de Montserrat Astudillo. La obra se estrenó el 3 de octubre y las funciones continuarán hasta el 30 de noviembre, de jueves a sábado a las 19 horas. Yo les voy a dar jama, caleta y cabello. Víctor vivirá situaciones difíciles luego de haberse postulado como candidato a la presidencia, pues su asesor, Wellington, no tiene ninguna preparación ni conocimiento sobre campañas políticas. Víctor Presidente, una producción ecuatoriana dirigida por Jessica Páez y con la actuación de Víctor Arauz y Cristian Maquilón. El filme ya está en las carteleras del país. Música que representa a la costa ecuatoriana, una mañana de canciones con instrumentos artesanales. Íntimo Amorfino, un concierto interpretado por el artista Schubert Ganchoso y la agrupación Bambú Trío, que se presentará en la Fundación Garza Roja en Nobol, Guayas. El show será este sábado 16 a las 11 de la mañana. El Ministerio de Turismo habilitó un código QR para denuncias o quejas por mala atención en establecimientos turísticos de Ecuador. Con ello, la cartera de Estado verificará y también aplicará sanciones a los locales que no cumplan las normas de buen trato a los visitantes. Otros servicios los detallamos en el siguiente informe. El Ministerio de Turismo habilitó un QR para denuncias o quejas por mala atención, falta de limpieza o incumplimiento de servicios en establecimientos turísticos como restaurantes, hoteles y museos. El QR está disponible en la cuenta de X del Ministerio de Turismo. Debe completar los datos, nombre, dirección, descripción del problema y ciudad de donde reporte el inconveniente. La cartera de Estado verificará y aplicará sanciones. El Ministerio del Interior habilitó la página web servicio.migración.gov.es, que brinda apoyo migratorio gratuito. Se puede realizar denuncias, prórroga para permanencia en el país, emisión de certificados de movimientos migratorios, además de acceder a consultas y asesorías en temas migratorios. Los trámites serán atendidos de lunes a viernes, de 8 a 17 horas.
El Ministerio de Telecomunicaciones inauguró 1.000 puntos digitales gratuitos para que los usuarios puedan acceder a Internet. Puede consultar los lugares en puntosdigitalesgratuitos.mintel.gov.es. Allí les facilitarán celulares, tablets y computadoras para recibir clases, hacer trámites y actividades recreativas. En Sucumbíos descubren un complejo clandestino de refinamiento de petróleo a tan solo medio kilómetro de la reserva ecológica Cuyabeno. Este campamento ilegal era capaz de producir hasta 10.000 galones de gasolina blanca utilizada en la elaboración de droga. En medio de un bosque a solo 500 metros de la reserva ecológica Cuyabeno en Sucumbíos, miembros del ejército descubrieron un complejo ilegal de refinamiento de crudo de petróleo. Este se extendía a lo largo de 1 kilómetro cuadrado y se distribuía en 4 puntos de destilación. Según el ejército, se había instalado un sistema de bombeo con 4 tanques cisterna que alimentaban los puntos artesanales de refinamiento, los cuales tenían capacidad para procesar 18.000 galones de crudo que luego se dirigían a una piscina. Para posteriormente ser evacuadas a través de medios terrestres como vacuum, como tanques cisterna o tanques de capacidad de 55 galones, ser evacuadas hacia el lado colombiano. El campamento ilegal había sido instalado hace aproximadamente 3 meses. Producía hasta 10.000 galones de gasolina blanca para la elaboración de droga. Cada producción semanalmente de esta gasolina blanca nos da un aproximado de $200.000 semanales. Al momento de la intervención no se encontró a nadie en el sitio. Aún se desconoce qué banda operaba en ese campamento. El área se mantiene acordonada y técnicos tomarán muestras del lugar para determinar el daño ambiental. Racionamientos. Y ahora el agua. El embalse Salve-Faccha del sistema de agua potable Papayacta Integral, el más grande de Quito, cayó 4 metros por la extrema sequía. Los humedales del páramo de la Reserva Natural Cayambe-Coca están también afectados por la reducción de los caudales que obligó a la empresa municipal de agua potable racionar de forma parcial el servicio. Paul Romero recorrió la represa y preparó un informe. Aquí se nota la caída del nivel del embalse. Se evidencia en la diferencia del color de la pared natural de las 140 hectáreas de la represa y de su muro de contención hecho de rocas. Los humedales de este páramo cercano al Nevado Cayambe, que alimentan la cota del embalse Salve-Faccha, han venido disminuyendo desde junio pasado. La extrema sequía en la Reserva Natural Cayambe-Coca afectó el embalse, que es el más importante del sistema de agua potable del norte de Quito. Abastece a 1.400.000 personas de la capital, los valles de Tumbaco y Puembo, Pifo, Guayabamba, Mitad del Mundo, entre otras parroquias. La última lluvia importante aquí en el embalse de Salve-Faccha ocurrió el 16 de junio y poco a poco ha ido descendiendo el nivel del agua. En 5 meses ha caído 4 metros. La cota está a 3.886 metros sobre el nivel del mar, a 6 metros del mínimo requerido para el funcionamiento. En las 2 últimas semanas el nivel del embalse cayó a un promedio de 4 centímetros diarios. Esto alertó a los técnicos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, que elaboraron los informes en los que se amparó el Consejo de Quito para suspender parcialmente el servicio de agua en 95 barrios de la capital. Hemos tenido lluvias parciales, pero apenas han durado media hora máximo, entonces no ha sido un aporte significativo para aumentar los niveles. Pese a la caída de 4 metros del embalse de Salve-Faccha, el sistema Papayacta Integral se complementa con otras pequeñas reservas, como mogotes y sucus, que suman en total 1.000 metros cúbicos por segundo. La reserva tiene 12 millones de metros cúbicos de agua que recorre por esta tubería 80 kilómetros hasta las plantas de tratamiento Bellavista y Paluguillo. En la ruta se suman otras 18 captaciones superficiales de riachuelos y cascadas, como la de Guaitalomo, para incrementar el volumen de agua al sistema. Desde junio, los caudales de los ríos complementarios también bajaron. Por ejemplo, el agua de esta cascada se redujo de 80 litros por segundo a 40 en noviembre. Ahora
Ahora con el racionamiento, Quito pretende salvaguardar este embalse. La normalidad volverá cuando llueva en la reserva Cayambe-Coca. Y sobre este mismo tema, el Ministerio de Ambiente anunció que inspeccionará los embalses de agua cruda que dotan de líquido a las plantas de tratamiento de potabilización La Mica, Salvefacha, Mogotes y Sucus. El organismo y la Agencia de Regulación y Control del Agua van a verificar el descenso de los niveles y va a evaluar también la velocidad de los cronogramas de racionamientos establecidos por la empresa de agua municipal, la EMAPS. Solicitarán además un plan de acción y harán el seguimiento necesario para evitar que los racionamientos del suministro se prolonguen de manera innecesaria. Y el río Jubón es vital para el riego agrícola en 3 cantones del Oro. Enfrentará una drástica reducción de su caudal, poniendo en riesgo unas 45.000 hectáreas de cultivo de banano. La persistente sequía ha afectado severamente la producción, reduciendo así las exportaciones de 2 millones a 1 millón de cajas semanales. Fabricio Lapo con más de este tema. Este era el río Jubones en el Oro a inicios de año. Sus caudalosas aguas recorrían 4.300 kilómetros que hoy lucen vacíos. Ahora se ha reducido a un fino hilo de agua que deja al descubierto un lecho arenoso y rocoso. Las personas lo cruzan caminando, mientras otros aprovechan los charcos que se forman a los costados para bañarse. El Jubones recibe sus aguas de los ríos León y Ricay y rodea los límites entre Loja y Azuay. No solo abastece a la hidroeléctrica Mina San Francisco, sino que también es el principal afluente para el riego de las zonas agrícolas en los cantones Pasaje, El Guabo y Machala. En el sector La Iberia del cantón El Guabo, Gustavo Alvarado tiene 15 hectáreas de banano. Antes de la sequía lograba una producción semanal de 1.000 cajas, pero ahora apenas alcanza las 450. Por la falta del agua no desarrollan las plantas, los canales se ven resecos, entonces la fruta sale abierta y no es apta para la exportación. Según la Asociación de Bananeros de El Oro, desde hace 2 meses han dejado de regarse las plantaciones, lo que ha provocado una caída en la producción para exportación, reduciéndose de 2 millones a 1 millón de cajas semanales. Es decir, mueve todo lo que es un 80% de la economía de nuestra provincia. Los agricultores han solicitado al Ministerio de Agricultura la construcción de pozos profundos para paliar la falta de agua. Los racionamientos eléctricos de 12 horas de duración se mantendrán hasta este domingo. El gobierno decidió extender la medida mientras espera que Colombia pueda aprobar la norma para vender energía al Ecuador. Francisco Garcés actualiza esta información. Los apagones se mantendrán en 12 horas hasta el domingo. Lo nuevo en la decisión es que el fin de semana también durarán las 12 horas cuando hasta ahora se reducían por ser los días de menor consumo. En ciudades como Guayaquil, en la mayoría de sectores habrá 3 cortes al día de 4 horas cada uno y en el sector industrial apagones continuos de 4 a 8 horas. En Quito se mantendrán en las mismas franjas vigentes hasta este jueves con 2 cortes de 6 horas seguidas. La diferencia radica en que los sectores cambiarán para que entre viernes y domingo no coincidan con los que se aplicaron hasta el jueves. El sector industrial tendrá racionamientos continuos de 7 a 12 horas. En Cuenca, entre viernes y domingo, no se cortará la electricidad en la mayor parte de la ciudad por ser la sede de la Cumbre Iberoamericana. El sector industrial sí tendrá cortes de 8 horas. El gobierno mantiene la duración de los cortes de electricidad y está a la expectativa de que el gobierno colombiano firme la resolución que permitirá retomar exportaciones de energía. Confía en que eso suceda desde el inicio de la próxima semana y ese aporte evite el riesgo de colapso de las hidroeléctricas del río Paute. Riesgo cada vez más cercano cuando las 3 hidroeléctricas en ese río están aportando el 38% de la hidroelectricidad del país, a costas de consumir el agua de sus reservorios. Esta mañana Mazar llegó a su cota mínima y Paute Molino tiene solo 5 metros de reserva en su embalse. Esas centrales entraron en estado crítico porque generan, pese a la falta de agua, debido a la caída de generación de Coca-Codo Sinclair, que funciona solo al 24% de su capacidad. El hijo y el asesor de la vicepresidenta Verónica Abad fueron acusados como autores directos del delito de oferta de tráfico de influencias en el caso Nene. La audiencia se llevó a cabo esta tarde, como le informa Jacqueline Rodas.
En el caso Nene, la Fiscalía acusó como autores directos de oferta de tráfico de influencias a Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y a su asesor político Daniel Redrobán, por la supuesta venta de cargos en la vicepresidencia de la República. El dictamen se emitió la tarde de este jueves ante la jueza anticorrupción Carol Zambrano. El fiscal presentó como elementos en su contra la versión del ex coordinador general de comunicación de la vicepresidencia. Él declaró que Barreiro y Redrobán le exigieron entregar mensualmente parte de su salario, $1,700 de los $3,200 que ganaba. Dijo que para asegurar el pago le hicieron firmar una letra de cambio por $30,600. Hay fotografías del seguimiento hecho al denunciante cuando se reunió con el hijo de la vicepresidenta en Cuenca, llamadas telefónicas y certificados migratorios que confirman que Redrobán salió de Ecuador de forma irregular y viajó desde Lima hacia Israel, país donde Abad fue enviada como embajadora. El fiscal dijo que los dos acusados manejaban las contrataciones de la vicepresidencia y acompañaron a Abad en viajes, pese a que ninguno trabajó formalmente en la entidad. El abogado de Barreiro dice que la versión del exfuncionario de la vicepresidencia es falsa. Inclusive hay movimientos financieros más altos después de que salió de la vicepresidencia de la República, lo cual nos da un indicativo de que prácticamente el señor Rommel Pérez está beneficiando de alguna manera con este show mediático de acusar al hijo de la vicepresidenta. Verónica Abad también iba a ser procesada en este caso, pero no hubo los votos en la asamblea para levantarle la inmunidad. Al cierre de este informe, los abogados de los procesados exponían sus argumentos de defensa para evitar que los llamen a juicio. Abad, una suspensión ilegal. En una entrevista con la cadena CNN en español, Verónica Abad afirmó que prepara su retorno a Ecuador. La vicepresidenta confía en que la Corte Constitucional atenderá su acción de protección y la acción también interpretativa que solicitará la Asamblea Nacional. Verónica Abad espera el pronunciamiento de la jueza que analiza la acción de protección presentada por sus abogados para frenar el sumario administrativo y también el dictamen interpretativo que pedirá la Asamblea a la Corte Constitucional. Mientras tanto, prepara su regreso al Ecuador, según dijo en una entrevista en CNN. Pues obviamente obliga a mi regreso, Fernando, así que en los próximos días estaré regresando al Ecuador. No existe, créame, no existe ningún desacato a ninguna orden. Y es tanto así que lo demostramos en el sumario administrativo, en la audiencia que tuvimos, en donde ellos no pudieron demostrar con ninguna prueba de que yo falté 3 días, ni 4 días, ni 5 días. No existe. Ella confía en que su pugna con el presidente Noboa se resuelva constitucionalmente y que el presidente acate y dé paso a la sucesión. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué razón no permite que el orden constitucional se dé sin ningún problema? Unos dicen, es poco tiempo. Sí, es poco tiempo, puede ser. Sin embargo, ese poco tiempo es lo que requiere el Ecuador para ver justicia, para ver equidad, para ver igualdad en un campo electoral. Desde pequeña, dijo a Fernando del Rincón, anheló llegar a la presidencia y bajo las actuales circunstancias no descarta incluso participar en un futuro proceso electoral. Este jueves el Partido Socialista presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la designación de Sarija Moya como vicepresidenta de la República, mientras que otros candidatos intensifican su actividad en redes sociales. Un resumen con Adriana Bermeo. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia ajustan sus agendas, amplían recorridos y actividades en su camino a Carondelet. En redes suben videos en los que apelan a la empatía y cercanía con los ciudadanos. Este jueves el Partido Socialista presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la designación de Sarija Moya como vicepresidenta de la República. A la Corte Constitucional, en Quito, llegó la vicepresidenciable Verónica Silva, acompañada de candidatos a la Asamblea Nacional y militantes de su organización. Las decisiones del presidente Daniel Noboa son, según dijeron, ilegales e inconstitucionales.
Juan Iván Cueva, del Movimiento Amigo, alertó sobre una amenaza de muerte a un candidato a la asamblea de su organización política. Lo hizo en una pieza de 31 segundos publicada esta tarde en su cuenta de TikTok. Cuídate, por favor, cuídate. El candidato a la presidencia, horas antes, en la misma cuenta había subido un video que lo muestra lanzándose de un avión, con la camiseta del Ecuador y promoviendo un discurso proselitista. Según la imagen de fondo, este video fue grabado en las Islas Palm, en Dubái. ¡Ya está listo el almuerzo, Henry! El expresidente de la Asamblea subió un video en el que aparece en Guayaquil, en una comida popular. No se dice en qué barrio. Cronfle no solo come, conversa informalmente y al paso plantea una alternativa a la crisis energética. Traer más barcos generadores, rápido, y luego mantener el parque termoeléctrico. Henry Cronfle está haciendo campaña en barrios de la costa, en pequeños grupos y en un estilo informal. Las cholas más ricas están en Guano. El candidato de Creo, Francesco Tabaqui, juega hasta con el doble sentido. En su cuenta de TikTok aparece en un negocio que vende las tradicionales cholas hechas en horno de leña en ese cantón de Chimborazo. El candidato incluye a los dueños y trabajadores del local, apelando a la empatía y al sentido de pertenencia. Vengan a Guano y conozcan. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, solicitó formalmente a México la extradición del exministro del correísmo Walter Solís. En el documento explica que Solís tiene orden de prisión y es requerido por la justicia para que responda en el caso Reconstrucción de Manabí por peculado, en el que también se procesa al ex vicepresidente Jorge Glass. La Cancillería de Ecuador debe enviar la documentación a México e impulsar ese trámite. Solís está en México protegido por el asilo concedido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En Loja, 200 comuneros ayudan a combatir el fuego que devora 6 cerros en San Pedro de Vilcabamba, mientras que en Cuenca los niveles de contaminación se han elevado y la calidad del aire es perjudicial debido a 3 incendios forestales también. Alejandra Sánchez con más información de estas emergencias. Este jueves, el fuego alcanzó un 6º cerro en San Pedro de Vilcabamba, en Loja. Se trata del Toronche, una montaña cubierta de chupallas y pajonales. Con machetes, lampas, batefuegos e incluso ramas que encuentran en su camino, al menos 200 comuneros colaboran en la lucha contra las llamas. Hoy caminaron durante 5 horas guiando a los 20 bomberos y 30 militares que atienden la emergencia, hasta llegar a las partes más altas. Nos hemos organizado, hemos salido hasta las mismas horas de la madrugada y se ha hecho todo lo humanamente posible. Dado que la parroquia sigue sin acceso al agua porque se quemaron las tuberías, se abastecen con tanqueros. Utilizan cisternas a las que conectan mangueras para dispersar el agua. Teníamos noticias de que el día de hoy llegaban los helicópteros, pero lamentablemente nos informan de que no hay helicópteros para poder terminar el incendio. Los comuneros han perdido 25 vacas, 16 burros y 40 colmenas de abejas. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 1.603 hectáreas han sido destruidas, aunque la Junta Parroquial asegura que la cifra asciende a 7.000 hectáreas y que el fuego ya ha alcanzado el Parque Nacional Podocarpus. De acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Loja, este y otros 2 incendios activos han deteriorado la calidad del aire en el cantón Loja. En Cuenca, los niveles de contaminación también se han elevado y la calidad del aire es perjudicial debido a 3 incendios forestales activos. El más grave afecta al cerro de Cruzpamba, en el kilómetro 19 de la vía Cuenca-Molleturo. Durante la madrugada, los fuertes vientos provocaron la rápida propagación de las llamas por los pajonales y el chaparro, arrasando con 120 hectáreas. La zona es de difícil acceso. 70 brigadistas, junto con los dueños de fincas aledañas, se han desplegado para apagar el fuego. Además, un helicóptero Bambi Bucket está realizando descargas de agua para controlar la emergencia. Para esta semana en la red vial del país, mucha atención, hay carreteras que continúan cerradas y con circulación controlada, mientras que otras vías ya están parcialmente habilitadas. Veamos.
En Los Ríos permanece cerrada la vía E25 Juján-Babahoyo en el kilómetro 62 por trabajos de reparación en el puente Gemelo 1 sentido San Juan-Babahoyo. La ruta alterna para los vehículos es puente Gemelo 2 en ambos sentidos. Debido a daños por las lluvias, no hay paso para vehículos pesados desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana en el tramo de la carretera Y de Baeza a Lago Agrio que conecta a las provincias Pichincha, Napo y Sucumbíos. La ruta alterna es la carretera Baeza, Coca Loreto, Lago Agrio. En la vía E10 Lumbaquí, La Bonita, El Playón, en el kilómetro 28 del puente Garrapatal, solo hay paso permitido para vehículos livianos. La ruta alterna es Lago Agrio, Baeza, Quito. Mientras en la vía E20 Esmeraldas, Quinindé está habilitado un solo carril por daños en la carretera en los kilómetros 32, 65 y 71. La diabetes es la segunda causa de muerte en el país, mientras aumenta el número de personas diagnosticadas con esta enfermedad. Incluso cada vez más niños padecen diabetes, pero hay maneras de prevenirla, como lo explica a continuación en el siguiente reportaje Carla Delgado. En Ecuador, 1 de cada 18 personas tiene diabetes, según la Federación Médica Ecuatoriana. Esa enfermedad es desde 2019 la segunda causa de muerte después de las enfermedades del corazón. Según el presidente del organismo, la diabetes se presenta por condiciones genéticas o aparece por factores plenamente identificados. Debido a los estilos de vida, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física, los antecedentes familiares. Lo grave, según el especialista, es que en el país existe un porcentaje alto de pacientes que tienen la enfermedad y no lo saben, porque no son diagnosticados. Los daños ocasionados por la diabetes mellitus es en ojos, riñones, vasos sanguíneos, corazón. La diabetes no solo afecta a los adultos, cada vez es más común encontrarla en niños. Lo afirma el expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Hay factores genéticos que te predisponen en las diabetes y hay factores ambientales que te predisponen. La diabetes tipo 1 es la cuando se produce por una insuficiencia del páncreas para producir insulina. Y la diabetes tipo 2 es cuando nosotros, por trastornos alimentarios o metabólicos, hacemos que nuestra glucosa no se metabolice de forma adecuada. Los casos aumentaron tras la pandemia. Que a través de nuevas enfermedades inflamatorias que han resurgido después de la pandemia, sin tener una clara explicación, el cuerpo hace una respuesta inmune y ataca el páncreas y produce más casos de diabetes, ¿no? Los médicos piden estar pendientes de los síntomas que son similares entre los pacientes. Necesidad frecuente de orinar, sed excesiva, pérdida de peso sin dieta, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies y cansancio. La diabetes se puede tratar, pero no curar. Su diagnóstico temprano es crucial. El fabricante chino de vehículos eléctricos XPeng presentó su primer auto volador. Para 2026 la compañía prevé fabricar 10.000 unidades. Además, Google lanza una aplicación que cuenta con un asistente virtual para estudiantes. Más información tecnológica en el siguiente reportaje. El fabricante chino de vehículos eléctricos, XPeng, presentó su primer auto volador. El vehículo aéreo mide 5,5 metros de largo, 2 metros de ancho, 2 metros de alto y tiene 6 hélices. Se conduce manual y automáticamente. Puede llevar 2 personas y tiene una visión panorámica de 270 grados. Para 2026, esa compañía prevé fabricar 10.000 unidades. El auto completó su primer vuelo en la 15ª Exposición Internacional Aeronáutica y Espacial que acaba de llevarse a cabo en Shanghái, en China. Google lanza LearnBot, una app que cuenta con un asistente virtual para estudiantes. Esta aplicación entrega explicaciones elaboradas, busca información adicional y resalta la fuente de cada respuesta. Por ejemplo, un estudiante puede subir la imagen de un experimento científico y recibir detalles sobre los procesos involucrados y enlaces a artículos relacionados. La app, por ahora disponible en Estados Unidos, será habilitada para el resto de países en 2025.
Ignosat es el nombre del primer satélite de madera del mundo enviado al espacio. Creado por la Universidad de Kioto y SpaceX y puesto en órbita este martes, pesa 900 gramos, mide solo 10 metros de cada lado y tiene sensores para analizar la temperatura del espacio. Permanecerá en órbita alrededor de la Tierra durante 6 meses. En ese lapso, los investigadores de SpaceX monitorearán su adaptabilidad a la temperatura espacial y su capacidad para desintegrarse. El objetivo de este proyecto es crear más satélites de este tipo que se desintegren en el espacio sin generar basura y fragmentos espaciales. El Coliseo Romano de Italia será el escenario de una pelea de gladiadores por primera vez en 2 milenios. Se trata de una experiencia que ofrecerá el conocido monumento, donde los asistentes podrán recorrer los mismos pasillos que los antiguos luchadores, también vestirse como ellos e incluso pelear. Merly González nos cuenta más detalles de cómo se va a desarrollar esta iniciativa. El Coliseo Romano volverá a sus orígenes, ser una arena de combate para gladiadores. Las autoridades del monumento, en alianza con la empresa Airbnb y Paramount Pictures, ofrecerán una experiencia única para un selecto grupo de asistentes, que podrá convertirse en los luchadores de la antigua Roma. El recorrido incluye acceso al hipogeo, las cámaras subterráneas del Coliseo, donde se pondrán las armaduras de batalla. Luego pasarán por los mismos pasillos que innumerables guerreros hace 2000 años, para llegar a la arena, donde primero entrenarán y después medirán sus habilidades en combates supervisados por un árbitro. La aventura terminará con el llamado Banquete del Guerrero, una mesa de frutas, almendras y nueces, tal como se alimentaban los gladiadores. El evento será gratuito y se realizará el 6 y 7 de mayo, pero solo estará disponible para 16 personas durante 3 horas por día. Quienes deseen ser uno de estos guerreros podrán realizar la reserva desde este 26 de noviembre. Actualizamos el marcador del encuentro de la tricolor nacional ante Bolivia. Se juegan 65 minutos y la selección triunfa 4-0, sí, en esta jornada de eliminatorias. Este es el tercer gol marcado por Gonzalo Plata, que también había anotado el segundo tanto en el primer tiempo. Gran acción nuevamente entre los dos hombres de ataque, Einer Valencia, bicicleta, remate de Gonzalo tras la pisada con clase y jerarquía de Einer, resolución con zurda, y ese era el tercer gol de la selección al minuto 49, cuando apenas arrancaba el segundo tiempo. Y después un golazo de Alan Minda del Cercle Bruges del fútbol de Bélgica, que actúa como titular ahora como extremo por el costado izquierdo. A gran nivel, Alan Minda, formado en IDB, puso el 4-0 transitorio. Bueno, faltan aproximadamente 25 minutos para que termine este partido donde Ecuador lleva la delantera. Llegamos así a la parte final de esta entrega informativa. Gracias por su sintonía. Amigos, mañana en Contacto Directo estará Osvaldo Landázuri, analista económico, para analizar el impacto de los apagones en la industria. Además, Lolo Echeverría, analista político, para hablar sobre el golpe internacional que tiene la pugna entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. Las noticias a toda hora continúan en ecuavisa.com. Buenas noches.